No cabe duda que la capacidad de negociar posiblemente sea una de las habilidades más utilizados a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y no solamente es una de las habilidades más utilizadas, sino que posiblemente es una de las habilidades que antes empezamos a utilizar. Ya de pequeñitos negociamos con nuestra madre cuando queremos dormir, cuando queremos comer, con nuestro padre cuando queremos dormir sin chupete, etcétera, etcétera. En la medida en que vamos creciendo, nuestro círculo de negociador se aumenta. Ya no solamente negociamos con nuestros padres, aunque seguramente lo vamos a hacer a lo largo de toda nuestra vida, sino que también vamos a negociar con nuestros hermanos, vamos a negociar con nuestros amigos, vamos a negociar con nuestra pareja, vamos a negociar con nuestros profesores. ¿Quién no ha negociado con un profesor un cambio de notas? ¿Quién no ha negociado un cambio de fechas? Cuando nos vayamos haciendo mayores vamos a negociar con bancos para conseguir hipotecas. Por lo tanto, la complejidad de la negociación va a ir en aumento en la medida en que va a ir en aumento nuestro crecimiento como personas. Seguramente que en la medida en que hayáis negociado bien, en la medida en que hayáis tenido éxito en vuestras negociaciones, habréis sido capaces de conseguir muchas más cosas, por consecuencia habréis tenido más éxito personal. En el mundo profesional sucede exactamente lo mismo. Posiblemente la habilidad negociadora es una de las habilidades más utilizadas y que seguramente antes vais a empezar a utilizar. Cuando sois pequeños en la organización, cuando estáis en la base de la organización, cuando todavía no tenéis responsabilidad, básicamente vais a negociar con vuestros jefes y vais a negociar cosas simples, ¿no? como un contrato, como un cambio de horario. Pero en la medida en que vayáis creciendo profesionalmente en vuestra organización, seguramente que la complejidad de vuestras negociaciones va a ir en aumento y también el círculo negociador va a aumentar. Ya no solamente vais a negociar con vuestros superiores, sino que también vais a negociar con vuestros compañeros, con clientes, con proveedores, vais a negociar con bancos y la complejidad de la negociación cada vez va a ser más difícil. Por esto, en la medida en que seáis capaces de negociar bien, en la medida en que seáis capaces de conseguir buenas negociaciones, seguramente vais a conseguir muchas más cosas. Consecuentemente, vais a tener más éxito profesional. Por eso, toda la información que vamos a intentar transmitiros a partir de ahora va a ir encaminada a conseguir mejorar vuestra capacidad negociadora, a conseguir que mejoréis vuestra habilidad negociadora. Vamos a estudiar estrategias, vamos a estudiar técnicas que cuando seáis capaces de ponerlas en práctica, seguramente comprobaréis que vuestra capacidad de negociar es mucho mejor que antes de empezar. Bien, en toda negociación existen dos objetivos específicos: el porqué de la negociación y cómo negociar. Ambos objetivos son igual de importantes, por lo que vamos a intentar dedicarle un tiempo a cada uno de ellos hasta comprenderlos en su totalidad. Vamos a empezar a hablar del porqué de la negociación. Para entender el porqué de la negociación, aquí tenéis una definición que vosotros mismos podéis leer, pero en la cual a mí me gustaría resaltar tres cosas importantes. Cuando hablamos de negociación, hablamos de intereses opuestos. Es decir, hay dos personas que quieren conseguir cosas diferentes. Cuando hablamos de negociación, hablamos de un proceso dialéctico. Es decir, en una negociación interviene la comunicación como parte activa. Y cuando hablamos de negociación, hablamos de intentar que ambas partes queden satisfechas. Más adelante veréis que hay diferentes tipos de negociación, con lo cual la satisfacción no siempre es igual por parte de los oponentes, pero la idea básica es que en una negociación ambos componentes han de quedar satisfechos. La negociación, por tanto, es un proceso de acercamiento entre dos partes. Cuando iniciamos una negociación, ambas partes tienen unos objetivos que quieren conseguir. Esto, en esta transparencia, veis que lo llamamos el yo ideal, es decir, es aquello que a mí me gustaría conseguir, básicamente el todo de la negociación. Esto es una situación totalmente opuesta a lo que vamos a conseguir al final. ¿Qué es lo que vamos a conseguir al final? Pues una situación aceptable. Es decir, que al final de la negociación, las dos partes, las dos personas,
consideren que el resultado que han obtenido de esa negociación es aceptable para sus intereses. Por lo tanto, diremos que no existe una negociación si una de las dos partes no quiere negociar, si una de las dos partes no está dispuesta a ceder parte de sus beneficios a la parte opuesta, entonces se produce un enroque, la negociación es imposible. En la negociación y dentro del porqué hay que tener muy claro tres conceptos, que son el marco de la negociación, que explicaremos posteriormente, las partes y su poder negociador y los objetivos y alternativas. El marco de la negociación nos va a servir para definir el contexto en el cual vamos a establecer la negociación, que como veremos más adelante, en la negociación propiamente dicha, veremos que realmente tiene una importancia suprema en lo que es una negociación. Dentro del marco de la negociación es importante conocer el lugar donde se va a negociar. Podremos comprobar que el lugar ofrece ventajas y desventajas. También tendremos que conocer el tiempo que tenemos para negociar y las formas de negociar dentro de la empresa y que por lo tanto vamos a poder utilizar nosotros, ¿no? El hecho de conocer bien el lugar, el tiempo y cómo vamos a negociar es lo que nos va a dar seguridad y las herramientas necesarias para poder afrontar una negociación con muchas más posibilidades de éxito. El segundo punto son las partes y su poder negociador. Cuando nosotros negociamos no siempre ocupamos la misma posición, es decir, a veces podemos ocupar la posición superior o a veces podemos ocupar una posición inferior. No es lo mismo cuando yo negocio como proveedor como cuando negocio como cliente. En una de estas maneras estoy negociando en una posición superior, por lo tanto tengo ventaja en la negociación y cuando negocio como una posición inferior, esa ventaja desaparece. Para que haya una negociación real, tiene que existir un equilibrio, es decir, la posición superior no tiene que tener más poder que la persona que está en una negociación inferior. Para conseguir ese equilibrio de poder, solamente lo podemos hacer mediante la información, es decir, cuando nosotros estamos en una posición inferior en la negociación, cuando la persona con la que negociamos ocupa una posición superior, bien porque sea un jefe, bien porque sea un cliente, bien porque sea un banco, la única forma que tenemos de equilibrar totalmente esa negociación es teniendo información. Teniendo información, tener información significa conocer muy bien todo aquello de lo que vamos a negociar. Debemos tener información, mucha información sobre el tema que vamos a tratar. Eso no quiere decir que si vamos en una posición superior no tengamos que tener información, pero no es tan importante. Realmente lo que no puede suceder nunca es que vayamos en una posición inferior y la persona que está en una posición superior a nosotros tenga mucha más información. Por lo tanto, es imprescindible tener mucha información sobre el tema que vamos a tratar. Debemos conocer muy bien todo, qué hace nuestra competencia, cuáles son nuestros beneficios, cuál es todo aquello que aportamos y incluso debemos saber cuáles son aquellas desventajas en caso de que existan en nuestra negociación, en nuestro producto. Si es posible, debemos conocer cuáles son los objetivos del otro negociador. Esto nos facilitaría muchísimo cómo vamos a enfrentarnos a la negociación. Es muy importante conocer también la posición que la persona con la que estamos negociando ocupa dentro de la empresa. Os vais a encontrar muchas veces en las negociaciones con que hay empresas que utilizan personas como freno en la negociación, como herramienta de desgaste, pero que después no tienen poder decisorio, con lo cual cuando vosotros ya habéis llegado casi a cerrar un compromiso, entonces aparece la persona que realmente es la que puede tomar decisiones, con lo cual deberíais otra vez volver a empezar la negociación. Y, por supuesto, es importantísimo conocer la forma más conveniente de argumentar los objetivos. Y finalmente debemos tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras alternativas. Por lo tanto, debemos concretar muy claro los objetivos que queremos conseguir y la argumentación de estos objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos es aquello que yo pretendo conseguir antes de la negociación. Si fuera una negociación de ventas,
yo puedo tener como objetivo vender 10 unidades a un precio determinado. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es la forma como yo voy a intentar vender estas 10 unidades. Es decir, cómo me voy a explicar, cómo voy a convencer a la persona de que me compre estas 10 unidades. ¿Qué es un argumento, por tanto? Un argumento es cuando nosotros transformamos una propiedad, una característica importante de un componente en el beneficio que la persona que lo compre va a poder obtener. De hecho, una característica no vende, lo que vende es el beneficio. Si yo vendo bolígrafos muy pequeños, que el bolígrafo sea pequeño es una característica, pero es una característica que no vende. Lo que vende es cuando nosotros le decimos a nuestro comprador que ese bolígrafo es pequeño, por lo tanto le ocupará poco espacio en el bolsillo y podrá llevar las chaquetas sin que se le note un bulto. Si nuestro precio es bajo, eso es una característica, pero eso no vende. Lo que vende es el argumento, y el argumento es cuando nosotros le decimos a nuestro cliente que el hecho de que nuestro producto sea más barato que el de la competencia posibilita que pueda cambiarlo antes en caso de que el funcionamiento no sea tan bueno. O el hecho de que puede comprar 2 artículos por el mismo precio, con lo cual se asegura que nunca le falle el artículo. Por lo tanto, aquel negociador que tenga más claros sus objetivos, que genere más alternativas para argumentar estos objetivos, es decir, que mejor argumente, será la persona que probablemente conseguirá más beneficio de la negociación. Trataremos con mucho más detalle todo lo relativo a objetivos y argumentos. Otro tema que hay que abordar dentro de lo que es el marco del porqué de la negociación es el perfil del negociador. ¿Cómo ha de ser el negociador? ¿Cuál es el negociador ideal? Evidentemente existen muchas teorías sobre ello. No todos los negociadores son iguales, no todos los negociadores tienen las mismas habilidades ni las mismas aptitudes y posiblemente ni siquiera las mismas actitudes, pero sí que es cierto que hay una serie de habilidades que son imprescindibles para una buena negociación. Habilidades que evidentemente se pueden generar, se pueden crear, que puede haber personas en las cuales ya les aparezca de forma innata, mejor para ellos, suerte van a tener, pero todas aquellas habilidades que necesitamos para negociar son habilidades que con trabajo y esfuerzo se pueden tener, se pueden desarrollar. Dentro de los elementos imprescindibles del perfil del negociador tenemos actitudes. La actitud es la forma como nosotros nos enfrentamos a algo, es la motivación que tenemos para conseguir algo. También tenemos aptitudes, con P. La aptitud es la preparación, todo aquello que nosotros hemos aprendido y que después podemos poner en práctica en esa negociación. Y después tenemos una serie de habilidades. Nosotros en este curso nos vamos a centrar en 2 habilidades específicas. En una es la conducta asertiva, que es un poco el aprecio que nosotros tenemos de nosotros mismos, el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos en comparación con las demás personas. Estamos hablando de una conducta, de un comportamiento, por lo tanto no estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra personalidad y que no podemos variar. Y por supuesto, en una negociación es importante trabajar bien la capacidad de escuchar, lo que llamamos escucha activa. En las próximas transparencias, exactamente desde la diapositiva 12 a la 25, ambas incluidas, vais a obtener suficiente información sobre este tema. Leedlo con detenimiento y posteriormente continuaremos con la charla.
Para finalizar con este primer punto, el porqué de la negociación, debemos hablar de estrategias. ¿Cuáles son las estrategias posibles que nosotros podemos utilizar en una negociación? Puede existir la creencia de que en una negociación se va a conseguir todo lo posible, ¿no? Es decir, si lo puedo conseguir todo, mejor que si puedo conseguir una parte. Por supuesto, esto a veces es así, pero no siempre. A veces incluso nos puede interesar perder una negociación, no ganar absolutamente nada, porque a lo mejor nuestro interés no es llevarnos un beneficio, sino simplemente conseguir un contacto, conseguir introducirnos en una asociación, en una sociedad, o simplemente conseguir dar la creencia a nuestro opositor de que somos débiles en la negociación para después hacer una negociación más fuerte en otro momento. Dentro de la negociación, por lo tanto, podemos hablar de estrategias. Es decir, la forma como vamos a negociar será lo que nosotros consideramos una estrategia. Dentro de las estrategias posibles tenemos una estrategia que llamamos el ganar-ganar. ¿Qué significa ganar-ganar? Pues que las dos partes ganan. Es la típica negociación donde pretendemos que los dos oponentes sean o acaben satisfechos de la negociación. Los dos más o menos reparten beneficio, por lo tanto, los dos acaban igual de satisfechos. Otra estrategia puede ser la de ganar-perder, es decir, voy a intentar ganar todo lo posible e intentar que tú ganes lo menos posible. Bien, esta es otra estrategia que, como podéis ver en esta diapositiva, tiene el porqué. Otra estrategia que podemos utilizar es el pierdo-ganas, es decir, me dejo ganar, pierdo la negociación porque probablemente, como ya os he dicho anteriormente, tengo otro objetivo más importante que no el simplemente ganar lo máximo posible en esta negociación. Y finalmente hay una última estrategia, que es la estrategia del pierdo-pierdes. Bueno, aquí esta estrategia la utilizamos cuando nuestro objetivo en sí no es ganar, sino que no gane la otra parte. Entonces, esta es una estrategia que se suele dar en dos ocasiones. Una, cuando se juntan dos personas que son ganar-perder, es decir, las dos personas van a intentar ganar todo lo posible en una negociación, con lo cual los dos acaban perdiendo, o cuando por algún motivo, por ejemplo, que he llegado al límite de mis posibilidades de pérdida, me interesa que tú no ganes. Por lo tanto, es más importante perder yo que tú obtengas ese beneficio. Hemos comentado al principio que en una negociación hay que tener dos conceptos claros. Hasta ahora hemos visto el primero, hemos visto el porqué de la negociación. Ahora vamos a centrarnos en el segundo, cómo negociar. Como todos sabréis, la negociación es una técnica sumamente compleja, por lo que en una negociación hay que ir muy preparado. En una negociación no se debe dejar absolutamente nada al azar, por lo que antes de negociar hay que tener muy claro todos los conceptos. Antes de negociar hay que tener muy claro cómo vamos a negociar y no dejar absolutamente nada al azar. Es importantísimo en una negociación conocer el entorno de la negociación. Necesitamos información tanto sobre la otra persona, sobre la otra empresa, como cualquier cosa que nos pueda ayudar en ese proceso negociador. Debemos conocer cuáles son los rasgos personales de los participantes, a ser posible. Somos conscientes de que no siempre en una negociación conseguimos toda la información, pero recordad siempre que contra más información tengáis, más fácil va a ser crear vuestras estrategias. Debemos conocer cuáles son las relaciones mutuas que existen entre las dos partes negociadoras, es decir, cómo nos relacionamos con la parte contraria. Debemos intentar conseguir la máxima información sobre cuál es la naturaleza y el por qué vamos a negociar con estas personas. Debemos determinar claramente cuáles son los objetivos.
y también debemos conocer cuál es el clima existente en este momento entre nosotros y la otra parte negociadora. Bien, como acabo de comentaros, en una negociación no se debe dejar absolutamente nada al azar. Por lo tanto, la preparación de la negociación es lo que de alguna manera nos va a posibilitar el éxito absoluto en esta negociación. El poder de la negociación, el poder que vosotros tenéis en una negociación, se va a sustentar, se va a basar en dos grandes pilares: el tiempo que tenéis para negociar y la información que poseéis para negociar. Y ambos pilares son igual de importantes. Puede parecer que el tiempo no importa, que somos muy hábiles y podemos concluir rápidamente una negociación cuando nosotros creamos, pero realmente eso no es así. El tiempo forma parte de las cosas más importantes en un proceso de negociación. En las siguientes diapositivas, exactamente desde la diapositiva 34 a la diapositiva 35, vais a encontrar unas cuantas consideraciones sobre el tiempo y también unas cuantas recomendaciones. Leerlas atentamente y después continuaremos. Pero recordad siempre que en una negociación tener tiempo es tener poder. Si no tienes tiempo, no vayas a la negociación. Tan importante o más que el tiempo en una negociación, como hemos visto al comienzo de este módulo, es la información. Tener información es lo que nos va a permitir generar tácticas, estrategias y poder, de alguna manera, tener claro, antes de empezar la negociación, cómo vamos a actuar. Y la información que debemos obtener no es solamente sobre nuestra empresa contrincante o contra nuestro opositor en la negociación, sino también sobre nosotros mismos, ¿no? Antes de llegar a una negociación debemos tener muy claro cuáles son nuestros objetivos TPG. ¿Qué son los objetivos TPG? Pues es los objetivos que pretendemos conseguir ordenados de más a menos. Es decir, nosotros a una negociación no podemos ir con un objetivo único, porque llegado a ese objetivo seguramente que perderíamos todas las posibilidades de negociación. Por lo tanto, como mínimo, hay que llevar preparados 3 objetivos. El objetivo G, empezaremos por el último, la letra G indica qué es lo que nos gustaría conseguir. Es decir, estamos haciendo la carta a los reyes. Me gustaría que al finalizar esta negociación conseguir todo esto, todo este precio, toda esta calidad, cualquier cosa que nosotros nos sirva, ¿no? Sea útil para nosotros. El objetivo P es el realista, es aquello que podríamos conseguir. Es decir, lo máximo de la negociación es lo que me gustaría, pero difícilmente en una negociación vas a conseguir todo lo que te gustaría. Por lo tanto, debes fijarte en un objetivo que sea asequible, ¿eh? Es decir, yo creo que si negocio bien podría llegar a conseguir esto. Y el objetivo T es aquello que tendría que conseguir. Es decir, el objetivo T es lo mínimo que he de poder conseguir. Llegado al objetivo T, si ya no consigo llegar al objetivo T, debería romper la negociación. Entonces empieza a ser peligroso continuar con la negociación. Por lo tanto, siempre que veáis una negociación, preparad como mínimo 3 objetivos, llevarlos escritos, 3 objetivos en vuestro papel, en vuestra mente. ¿Qué me gustaría conseguir si las cosas fueran fenomenales? ¿Qué creo que voy a poder conseguir si la negociación me sale bien? ¿Y cuál es lo mínimo que tendría que conseguir? Una vez que tenemos claros cuáles son nuestros objetivos, lo siguiente que debemos hacer es preparar nuestra estrategia. Es decir, a partir de lo que ya sabéis, determinad
qué es lo que queréis conseguir. Voy a preparar un ganar-ganar, me interesa mucho mantener la relación con esta empresa, es una negociación única a vida y muerte, por lo tanto voy a intentar ganar lo máximo posible, y finalmente debéis trabajar cuáles son las tácticas que vais a utilizar para ir introduciendo estas estrategias. Al final de todo, de esta presentación, encontraréis más información sobre tácticas y estrategias. Todo esto, el conseguir un buen objetivo, el tener muy clara cuál es nuestra estrategia y tener muy clara cuáles son las tácticas que vamos a utilizar, es lo que denominamos MAPAN. El MAPAN no es nada más que la mejor alternativa a un posible acuerdo negociador. Es decir, sería un poco el mapa, nuestra red de carreteras que en todo momento nos va a permitir encontrar un desvío en caso de que tengamos delante un obstáculo que no nos permita continuar. Si nuestro cliente nos dice esto es inviable, ¿hacia dónde debemos ir? Eso es algo que no debemos improvisar, sino que tenemos que tener muy claro de antemano. Es decir, debemos analizar todas las situaciones posibles, adelantarnos a todas las situaciones posibles y estar preparados para encontrar salidas o para encontrar carreteras que nos permitan llegar a nuestro objetivo G o nuestro objetivo P o a nuestro objetivo T en todo momento. Además de información sobre nosotros, por supuesto, debemos intentar obtener la máxima información posible sobre la otra parte, ¿no? Y esa negociación debe ir destinada a contestarnos a una pregunta, es ¿qué pretende la otra parte al negociar con nosotros, ¿no? Aquí tenéis unos datos de cuál es la información que sería interesante conseguir, que no siempre vais a conseguir porque no es fácil, pero sería muy bueno si conseguiréis saber, por ejemplo, pues cuáles son los objetivos TP y G de la otra persona, ¿no? Pensad que en las negociaciones complejas, en las negociaciones importantes, muchas veces incluso podríamos dudar de que se actúe de una forma muy legal cuando se ponen topos o cuando se ponen personas. Podríamos hablar incluso de compras de personas destinadas a conseguir saber cuáles son estos objetivos TPG en cierto tipo de negociaciones. Nosotros evidentemente no vamos a hacer esto, nunca vamos a entrar en la ilegalidad, pero sí que es importante que si por alguna manera conseguimos saberlo, va a facilitar muchísimo nuestra posibilidad de negociar, ¿no? ¿Qué intereses tiene la otra persona? ¿Qué estilo de negociar tiene? ¿Qué otras necesidades puede tener a la hora de negociar? Todo esto, toda la información en general que nosotros podamos tener nos va a abrir posibilidades en nuestra negociación. Otra variable importante en la negociación y que por supuesto hay que tener en cuenta es dónde vamos a negociar. ¿Vamos a negociar en casa o vamos a negociar fuera? Vamos a negociar en casa de nuestro contrario. Evidentemente, siempre es preferible negociar en casa, porque conocemos mejor el terreno, porque de alguna forma nos sentimos más cómodos, pero no siempre es posible y muchas veces somos nosotros los que vamos a negociar fuera. De todas maneras, negociar fuera también tiene unas ciertas ventajas que quedan descritas en esta diapositiva y que podéis utilizar. Pero evidentemente la negociación, las estrategias las vamos a condicionar bastante en cuanto a dónde negociamos, si fuera o en casa. También después podremos ver algunas estrategias que podemos utilizar en caso de las diferentes posibilidades. El estilo que vamos a utilizar para negociar va a depender de muchos factores, de si negociamos en casa, si negociamos dentro, o también de nuestras habilidades y de nuestra forma de ser. Por lo tanto, es importante que conozcamos los 4 estilos más utilizados en la negociación, tanto para que nos ayuden a nosotros si queremos utilizar cualquier de estos estilos, como para aprender a detectarlo en el negociador que tenemos delante y poder cambiar nuestras estrategias en función de este estilo.
en las próximas 4 transparencias tenéis descrito cada uno de estos estilos. Las transparencias se explican solas, por lo tanto, leedlas con atención. Quiero abrir un paréntesis en toda esta serie de diapositivas que estamos viendo para recordaros algunos conceptos básicos de la comunicación que posiblemente algunos de vosotros ya conozcáis, pero quizá otros no, ¿no? Me gustaría recordaros que siempre que se establece una comunicación con otra persona, ponemos en marcha las dos partes de nuestro cerebro, nuestra conciencia y nuestra inconsciencia. Por lo tanto, siempre abrimos dos canales de comunicación, lo que es la comunicación consciente y lo que es la comunicación inconsciente. A través de la comunicación consciente, lo que emitimos es el lenguaje, es la expresión lingüística de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Yo ahora en estos momentos estoy intentando pensar qué es lo que os voy a decir, cómo os lo voy a decir, y mi consciente, a través de mi razón, de mi razonamiento verbal, está intentando buscar las palabras adecuadas, ponerlas de la forma adecuada para que vosotros podáis entenderlo con facilidad. Estoy haciendo un esfuerzo mental de razonamiento para conseguir que vosotros me entendáis. Pero si os habéis fijado, desde que yo he empezado a hablar, mis manos no han dejado de moverse. Mi cuerpo está hablando, mi expresión, mi sonrisa, mis ojos, mi boca. Todo esto, ¿quién lo domina? Yo no. Yo os prometo que ahora no estaba pensando en poner las manos así. Se han puesto solas. Mi cuerpo tiene magia, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede porque la comunicación no verbal no está en la zona del consciente del razonamiento, sino en la zona del inconsciente. O lo que es lo mismo, mi cuerpo tiene vida propia, mi cuerpo actúa solo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando yo estoy hablando, mi cuerpo se esfuerza con que el lenguaje verbal realmente es complejo, es difícil que las personas entiendan exactamente lo que yo tengo en mi mente, porque yo en mi mente tengo un texto, pero también tengo un contexto, y lo que yo entiendo no es igual de fácil de entender para las personas que están escuchándome, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo lo que hace es un esfuerzo por ayudar a ese lenguaje no verbal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando mentimos, por ejemplo? Pues que entonces hay una disociación entre lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando yo estoy diciendo una cosa que es cierta, mi cuerpo se esfuerza, y mi cuerpo dice que es verdad, créete lo que esta persona está diciendo. Pero cuando yo digo una cosa que es mentira, mi cuerpo se rebela, mi cuerpo se retrae. Es como si mi cuerpo, con que yo no lo domino con mi mente, como si mi cuerpo quisiera de alguna manera decir que te están mintiendo. Eso que está diciendo con su palabra no es cierto, no es real, ¿no? Vosotros diréis, pero yo esto cómo lo sé, porque a mí me pasa, ¿verdad? Sin tener gran experiencia en lo que es la comunicación no verbal, te pasa que te presentan a una persona, coincides con ella, todo lo que te explica es perfecto, a nivel de lenguaje, todo lo que te ha dicho es bueno, pero la sensación que te queda es una sensación de no me lo creo. No sabemos justificar el porqué, pero tenemos esa sensación de ay, no sé, hay algo que no me acaba de convencer. Seguramente eso te sucede porque la comunicación no verbal no ha estado en sintonía con la comunicación verbal. Cuando ocurre una disonancia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, lo que queda es la sensación de inseguridad, de no estoy seguro de si lo que me ha dicho esta persona es cierto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Pues porque cuando nosotros mentimos hacemos exactamente los mismos gestos que hacen el resto de las personas. Con que no es a nivel racional, no sabemos el por qué, pero cuando es
aunque sea a nivel irracional, nuestro inconsciente sí que capta y nos genera la sensación de no me creo lo que eso me está diciendo. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues podemos estudiar la comunicación no verbal, teniendo en cuenta que la mayoría de personas hacemos los mismos gestos. ¿A qué hora parezco zapatero? Hacemos, prometo que... Hacemos los mismos gestos cuando queremos darle a una persona la sensación de que estamos diciendo la verdad, y hacemos los mismos gestos cuando estamos mintiendo. Si nosotros somos capaces de estudiar esos gestos, somos capaces de entender cuando la otra persona nos está engañando. No puedo daros un curso de comunicación no verbal, pero os aconsejo que leáis cosas sobre la comunicación no verbal, ¿no? A forma de ejemplo y de resumen muy rápido, ¿qué hace un niño pequeño cuando miente? Cuando dice una palabrota. Caca. ¿Verdad? ¿Qué hace un niño pequeño cuando quiere desaparecer? Ya no está. ¿Qué hace un niño pequeño cuando no quiere oír nada? Es el mono sabio. No decir lo malo, no oír lo malo, perdón, no ver lo malo, no oír lo malo. Bien, esto que los niños hacen desde pequeño, esto los adultos seguimos haciéndolo, o queremos seguir haciéndolo. Es decir, cuando una persona miente, tiende a taparse la boca, por ejemplo. Lo que ocurre es que sí que tenemos un cierto dominio sobre nuestro control de nuestro cuerpo, con lo cual pues no vamos diciéndole a nuestro oponente, créame que lo que yo le estoy diciendo es verdad, porque seguramente no nos creería. Pero cuando una persona miente, su mano tiene tendencia a irse a la boca, a irse a los ojos o a irse a los oídos, a las orejas. Con lo cual, una de las formas típicas de comunicación no verbal, cuando una persona no está diciendo la verdad o no cree que lo que está diciendo es toda la verdad, es cuando una persona juega con la zona de su boca, con la zona de su ojo, con la zona de su oreja, la zona de su nariz. No es que se esté rascando, porque cuando uno se rasca se nota, sino simplemente está jugando con las tres zonas que ya desde pequeño estaba acostumbrado a ocultar. Bien, pues como esto, tenemos infinidad de conceptos que nos pueden ayudar en lo que es la comunicación no verbal. Pero pensad también que vuestro oponente también habrá estudiado seguramente lo que es la comunicación no verbal y en consecuencia también estarán acostumbrados. Por lo tanto, intentad controlar vuestra comunicación no verbal a la vez que estáis intentando averiguar qué es lo que os está diciendo la otra persona. Y dejaros llevar un poco por vuestra sensación, porque vuestra sensación normalmente no falla. Cuando no acabéis de ver claro una cosa, cuando no acabáis de creeros lo que os están diciendo, dilatad en el tiempo vuestra respuesta de cara a tener una segunda posibilidad de tomar esa decisión. Por último, y dentro del apartado de cómo negociar, nos vamos a centrar en la negociación propiamente dicha. Es decir, vamos a ver cómo empezamos una negociación. El sondeo inicial debe ser el que inicie esta negociación. Aquí tenéis en esta diapositiva una serie de puntos que deberéis tener en cuenta, pero el hecho de cómo entramos en una sala ya es determinante a la hora de negociar. Sabéis de sobras que la primera impresión puede condicionar perfectamente una negociación, igual que pasa en nuestra vida privada, en nuestra vida particular, también sucede en las negociaciones empresariales. El primer contacto con la persona va a marcar posiblemente el desarrollo de toda la negociación. Por lo tanto, la primera impresión que nosotros demos tiene que ser importante y debemos intentar gestionar muy bien ese primer minuto para intentar convencer a la otra persona de que somos fiables, de que de alguna manera pueden confiar en nosotros. Tampoco debemos dejarnos impresionar demasiado por la primera impresión que nos produzca nuestro oponente. Podéis pensar que según qué tipo de negociación, seguramente habrá preparado también ese primer minuto. Tenéis toda una serie de recomendaciones que podéis ir leyendo e ir meditando.
pero básicamente pues debemos tener muy en cuenta cómo miramos a la otra persona, no ser excesivamente incisivos, no agobiarla, pero mirar a los ojos. Sabéis que en nuestra civilización es importante mirar a las personas a los ojos para mostrar confianza, sonreír sinceramente. Y digo sinceramente porque una sonrisa falsa se nota, entonces si estáis excesivamente nerviosos, mejor no sonriáis, pero dentro de lo posible debéis estar contentos, ¿verdad? Porque estáis haciendo algo interesante que es negociar, por lo tanto la sonrisa debe salir sola de vuestra boca. No os quedéis demasiado quietos, eso no es bueno, los nervios se acumulan cuando estamos parados, por lo tanto moveros, gesticular, que se os vea sueltos, que se os vea que realmente estáis disfrutando con lo que estáis haciendo. Intentar, dentro de lo posible, coincidir con otra persona en el grado de formalidad al vestir, sobre todo cuando vayáis a negociar a la otra casa, ¿vale? E intentad siempre, en definitiva, gestionar bien el primer momento, ¿no? Sed amables, demostrar satisfacción por estar con esa persona o por estar con esa empresa en esa negociación, ¿vale? Cuando recibáis a vuestro oponente, que sabemos que oponente es una palabra que parece que no queda demasiado bien, pero una negociación es el oponente en vuestro despacho, debéis determinar cómo queréis mostraros en función del tipo de negociación que queréis hacer. Si estáis haciendo una negociación ganar-ganar, que es la mayoría de las negociaciones que vais a hacer, porque normalmente la mayoría de negociaciones van destinadas a conseguir no solamente un beneficio, sino van destinadas a mantener un contacto con vuestros clientes, con vuestros proveedores, con vuestros oponentes en general, pues una serie de recomendaciones son estas que veis aquí. Mantener la puerta abierta, pues habla de vosotros, de vuestro carácter extrovertido, de que sois accesibles, igual que dentro de lo posible ir a buscar a la persona a la sala de visitas, no permitir que sea una secretaria la que la introduzca, ¿no? en vuestro despacho, levantaros de la silla, saludar, en definitiva, intentar quitar cualquier componente de poder en vuestra relación. Por contra, si lo que buscáis es una negociación ganar-perder, debéis hacer todo lo contrario. La puerta cerrada mostrará vuestro carácter introvertido, no levantaros de la silla, saludar a distancia, incluso pequeños trucos como poner más alta tu silla que la silla de tu oponente, mostrará o de alguna manera inconsciente, mostraréis vuestro grado de poder frente a la otra persona. También es importante cómo sentarnos. Depende de lo que queramos conseguir en la negociación, pues nos debemos sentar de una forma o de otra. Si la mesa es redonda, tenemos menos posibilidades. Para según qué negociaciones es preferible una mesa redonda, sobre todo una negociación cooperativa, una negociación ganar y ganar. Pero con que esto no es posible, en las diferentes diapositivas os muestro cómo debéis sentaros en función de lo que queráis conseguir y sobre todo cómo no debéis sentaros nunca si no queréis conseguir algunas relaciones que no son buenas en la negociación. Dentro del sondeo inicial, otro de los elementos que cobra mucha importancia en la negociación es cómo nos comunicamos, ¿no? Hasta ahora hemos hecho un gran trabajo de crear unos argumentos, de estudiar nuestros objetivos, de pensar en las tácticas, pero después todo esto lo tenemos que expresar, ¿no? Por lo tanto, en un primer lugar, la comunicación verbal es muy importante, vuestra capacidad de expresar, vuestra capacidad de convencer, pero no debéis olvidar nunca que la comunicación efectiva no es solamente la comunicación verbal, sino también
la comunicación no verbal, ¿vale? Hablamos de comunicación efectiva y hablamos a la vez de escucha efectiva. ¿Qué quiere decir escucha efectiva? Escucha efectiva quiere decir que mientras estamos escuchando la comunicación verbal de nuestro oponente, estamos también intentando analizar toda la comunicación no verbal, intentar sacar consecuencias de su comunicación no verbal, sin olvidar, por supuesto, que nuestra comunicación no verbal también está hablando. Por lo tanto, nuestro oponente también puede interpretar las cosas a partir de esa comunicación no verbal. Por lo tanto, puede que nuestro mensaje no sea totalmente creíble. Vamos a comentar algunos consejos o reglas básicas de la negociación que evidentemente tiene que ver con lo que acabamos de ver, que es la comunicación. Y el primer consejo que os daría es no seáis bocazas. En una negociación no se puede ser bocazas, ni aunque el clima parezca adecuado para ello. Pensad que hay muy buenos negociadores que lo que hacen precisamente es crear un clima de amistad, un clima de acercamiento para conseguir todo lo que yo os he explicado en las diapositivas anteriores, es decir, información sobre vosotros. Intentad hablar siempre lo justo. Recordad ese dicho popular tan inteligente que es que por la boca muere el pez. Y sobre todo, nunca, jamás, nadie debe conocer vuestro MAPAM. Acordaros que os dije qué bueno sería que vosotros pudierais conocer el MAPAM de las personas con las que negocian. Posiblemente, si ellos han ido a un curso de negociación o son buenos negociadores, intentarán conocer cuál es vuestro MAPAM. Algunos otros consejos o reglas básicas tienen que ver con tus concesiones, es decir, no seas nerviosos, no te precipites al dar concesiones, no intentes quedar bien a base de regalar cosas. Las concesiones son algo que vuestro contrincante, vuestro oponente, tiene que ganarse a pulso. No empecéis nunca jamás con una concesión fuerte, elevada, para intentar convencer al otro de que sois negociadores buenos. Todo lo contrario, primero debéis tantear, debéis conceder bajas concesiones, nunca debéis dar dos concesiones seguidas, es decir, si vosotros dais una concesión, la otra persona se la tiene que haber ganado y una vez que vosotros habéis dado una concesión, la otra persona debe concedernos algo a nosotros, ¿no? Y sobre todo, muy importante, no os precipitéis, no corráis, no os dejéis llevar por las prisas de los demás. Ya hemos dejado muy claro que nosotros tenemos tiempo, por eso hemos ido a esta negociación. Por lo tanto, la falta de tiempo de la otra persona no es nuestro problema. Nosotros debemos argumentar todo lo que hemos argumentado, todo lo que hemos preparado en la argumentación, debemos trabajar muy bien todas nuestras tácticas. Pensad siempre que la falta de tiempo por parte de los demás puede ser simplemente una estrategia para precipitarnos y obligarnos a hacer concesiones antes de tiempo. Cómo gestionar la presión del plazo en una negociación es importantísimo, es una de las reglas básicas de la negociación. Pensad siempre que no hay que dejarse impresionar, ni porque la otra persona aparentemente tenga poco tiempo, sino al contrario, a veces es ahí donde debemos presionar nosotros para dilatar el tiempo dentro de lo posible, ni por la aparente tranquilidad que nos puede dar nuestro oponente en cuanto a su tiempo, ¿no? Pensad siempre que esto puede ser una estrategia. Vosotros gestionar muy bien vuestro tiempo, gestionar muy bien vuestra presión y desarrollar dentro de lo posible la negociación tal como la habéis planificado en un principio. Una vez analizados los puntos claves, nos queda ver cómo concluimos una negociación, ¿no? ¿En qué momento debemos concluir una negociación? ¿Cómo debemos concluir una negociación? Son puntos también muy importantes, ¿no? Para concluir una negociación es importante buscar señales. Normalmente vemos cuando la otra persona está dispuesta a cerrar la negociación, cuando la otra persona ha concedido las máximas concesiones posibles, y entonces es cuando nosotros debemos empezar a cerrar, empezar a concluir esa negociación. Salvo, evidentemente,
que hayamos llegado a nuestro objetivo T. Si hemos llegado a nuestro objetivo T y no encontramos señales, no vemos señales, y intuimos que a partir de entonces vamos a perder en esta negociación, entonces debemos forzar un cierre dentro de esta negociación. Una vez que se ha cerrado la negociación, una vez que hemos llegado a un acuerdo, es muy importante resumirlo. Es decir, en voz alta debemos explicar cuáles son aquellos acuerdos a los que hemos llegado y debemos reflejarlo por escrito, aunque sea en un papel a mano. Debe quedar escrito lo que hemos dicho. No dejéis para, ya quedaremos el próximo día y os pasaré las conclusiones, porque esto puede dar tiempo a la otra persona a pensárselo y después venir con aquello de yo dije esto, pero realmente lo que quería decir era aquello. Reflejémoslo por escrito, leamos qué es lo que hemos escrito y posiblemente, y si es posible, firmemos en ese mismo papel qué es lo que hemos acordado. Después ya pasaremos a limpio esos acuerdos, pero siempre tendremos la prueba evidente de lo que se acordó en esa misma reunión. Para finalizar, prácticamente para finalizar ya con este cursillo de cómo negociar, vamos a ver tácticas que podemos utilizar en esa negociación. En las próximas diapositivas, en las siguientes 7 diapositivas, os escribo, os reflejo algunas tácticas que son utilizables. Algunas os gustarán más, otras os gustarán menos, algunas se utilizan mucho, algunas incluso os producirá vergüenza el pensar que se utilizan, pero realmente son tácticas que se utilizan. Creo que la diapositiva se explica por ella sola, por lo tanto yo mantendré silencio para que vosotros podáis meditar sobre cada una de ellas y sobre las posibilidades que tenéis de utilizarlas. Reforzando lo expresado anteriormente en cuanto al tema de la comunicación no verbal, en las siguientes diapositivas encontraréis información que os pueden ayudar a controlar esta comunicación, tanto en la fase de apertura como crear un buen ambiente. Tenéis toda una serie de ítems que os van a ayudar, desde cómo dar la mano, cómo sonreír, cómo debemos sentarnos, siempre que lo hayamos planificado así, sentarnos en el mismo nivel, como también os he dicho antes, si es una negociación ganar-ganar, y cómo debemos empezar esa negociación, ¿no? En cuanto a cómo debemos escuchar al interlocutor para conseguir llegar al cierre, cómo debemos sonreír, ¿verdad? Nuestra cabeza nos puede ayudar con asentimientos a mantener la relación. Nuestras manos, recordad que nuestras manos hablan, por lo tanto las palmas de la mano en todo momento deben estar en la posición que nosotros necesitemos para confirmar esa comunicación, la inclinación de nuestra cabeza, evitar toda aquella comunicación distante, de brazos sobre el pecho, etcétera, etcétera. Cuando queráis iniciar un desacuerdo, pues también tenéis alguna comunicación no verbal que podéis utilizar, como negar con la cabeza, apretar los labios,
cruzar los brazos, echarse hacia atrás en la silla, colocando las manos en el frente, con las palmas hacia afuera, como intentando evitar, empujar a la otra persona para evitar que se acerque a vosotros. En la fase de desacuerdo, en la fase de acuerdo, pues debéis acordaros de sonreír, de mirar a la gente a los ojos para demostrar confianza, ofrecer la mano con firmeza y, si estáis en vuestra casa, invitar a la otra persona para que abandone la sala primero. Y para finalizar, y a modo de conclusión, en las próximas 3 transparencias, las próximas 3 diapositivas, os expongo cuáles son los errores más comunes y por lo tanto cuáles son los errores que debéis evitar en toda negociación. Creo que las diapositivas se entienden fácilmente, por lo tanto, leedlos con atención y cuando hagáis una negociación, recordadlas, pero recordadlas antes de la negociación. Recordad qué cosas no debéis hacer. No os centréis luego durante el proceso de la negociación en posibles errores, porque si no, no os podréis concentrar lo suficiente en lo verdaderamente importante, que es la negociación en sí. Bien, pues ya hemos terminado con este módulo de negociación. Espero que esta información os haya resultado interesante, también que, por supuesto, que la hayáis entendido, porque la comunicación online tiene, como conocéis, vuestras limitaciones, pero sobre todo espero que en vuestra vida real os sea útil, que realmente podáis mejorar vuestra capacidad negociadora, que realmente el éxito en vuestras negociaciones aumente en la medida en que podáis ir practicando, porque realmente lo que sí que es cierto es que lo único que hemos hecho hoy ha sido teorizar, ¿no? Pero en la medida en que vosotros podáis ir practicando y podéis ir poniendo a la práctica todo esto que hoy hemos visto a modo de teoría, realmente tengáis más acierto en vuestra negociación y realmente tengáis más éxito profesional, que es lo que pretendemos en estos cursos. Gracias por vuestra atención.